Bueno, en principio este ejercicio es bien fácil, ¿no? Es solo seguir una especie de camino, ¿no? ¿Cuál sería el camino para resolver este ejercicio? Primero, claro, tomar esta función, derivar la función. Ustedes verifican que la derivada de la función es siempre positiva, lo que significa que f es creciente, ¿no? Y si f es creciente, entonces f va a ser una biyección de R en una imagen f de R. ¿Por qué? Porque bueno, arcotangente está definido en todos los reales, entonces arcotangente de 2x y arcotangente de x también. Entonces f va a ser una biyección de R en f de R. F de R sería la imagen, que va a ser un intervalo. ¿Qué intervalo? Bueno, como la función es creciente, va a dar una biyección de R en algún intervalo, la función probablemente va a ser una cosa así, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen el límite cuando x tiende a menos infinito, van a encontrar el valor, el menor valor posible que a la cual la función no llega, o sea, llega prácticamente. Y si ustedes hacen límite cuando x tiende a más infinito, vamos a encontrar este valor, ¿cierto? Un valor, probablemente un valor a y un valor b aquí. Entonces la función f va a ser una biyección de los reales en el intervalo abierto de a hasta b, ¿sí? Y por ser una biyección de un intervalo hasta b, ustedes tienen que verificar que pi cuartos se encuentra dentro del intervalo. Por lo tanto, esta ecuación va a admitir una única solución dentro del intervalo, porque pi cuartos va a estar dentro del intervalo. Entonces es imagen de algún único punto por la función ser biyectora, ¿cierto? Una vez hecho eso, utilizan la fórmula de la tangente, ¿no? Tangente de alfa más beta igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vez tangente de beta. Utilizando esa fórmula, ustedes van a encontrar que un resultado en el que van a encontrar x igual a alguna cosa, porque haciendo tangente de estas cosas, las tangentes desaparecen. Vamos a tener 2x más x sobre alguna cosa igual a alguna cosa, ¿cierto? La ecuación puede ser que no tenga solución única, pero recuerden que la función es creciente. Entonces, y f de 0 es obviamente 0. Entonces la solución tiene que ser positiva. Entonces, si ustedes encuentran más de una solución, la solución que vale es aquella solución positiva. Bueno, espero que con esas indicaciones consigan hacer y no necesiten ver el restante del video. Ahora, si por alguna razón no consiguen, vamos entonces a calcular la derivada de esta función. Es esto, veces la derivada del interior del arco tangente de 2x, que va a dar 2, más la derivada del arco tangente. Y esto obviamente es siempre mayor que 0, ¿cierto? Bueno, entonces si es siempre mayor que 0, entonces f es creciente, f va a ser entonces una biyección de R en f de R, y como ya explicamos antes, para saber los límites de hasta dónde la función llega, tenemos que calcular estos dos límites. Bueno, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de arco tangente de 2x más arco tangente de x. ¿Cuál es este límite cuando x tiende a menos infinito? Bueno, la función tangente, ustedes saben que es así, ¿no es cierto? Aquí está pi medios y aquí está menos pi medios. Entonces la función arco tangente en realidad es así. Aquí es pi medios y aquí es menos pi medios. Entonces cuando ustedes llegan, se aproximan del menos infinito, la arco tangente vale menos pi medios. Tanto x cuanto 2x tienden a menos infinito. Entonces esto aquí va a ser menos pi medios más menos pi medios, o sea, menos pi. Y el límite cuando x tiende a más infinito
de la función f de x va a ser, bueno, estas funciones, las dos tienden a valer pi medios cuando x tiende al infinito. Entonces va a ser pi medios más pi medios igual a pi. Entonces f es una biyección de los reales en el intervalo abierto menos pi a pi. Y como pi cuartos se encuentra en este intervalo, ¿cierto? Entonces el hecho de f ser una biyección en ese intervalo quiere decir que existe un único alfa en R tal que f de alfa es pi cuartos, ¿no? Obviamente tenemos que la función es creciente, entonces como f de 0 es menor que pi cuartos, entonces nosotros vamos a tener, y claro, f de pi cuartos es f de alfa, entonces por la función ser, creciente, entonces tendremos que 0 es menor que alfa. Ahora vamos a descubrir ese alfa. Bueno, nosotros tenemos arco tangente de x, que resolver esta ecuación, ¿no? Arco tangente de 2x más arco tangente de x igual a pi cuartos. Aplicamos tangente y tenemos que esto tiene que ser igual a tangente de pi cuartos. Y tangente de pi cuartos todo el mundo sabe que es 1. ¿Cuánto es el tangente del arco tangente de 2x más arco tangente de x? Como dijimos más abajo, esto va a ser tangente de arco tangente de 2x más tangente de arco tangente de x sobre 1 menos la misma cosa, tangente de arco tangente de 2x veces la tangente del arco tangente de x. Y eso tiene que ser 1. La tangente es la inversa del arco tangente. Entonces esto siempre va a dar 2x. O sea, arco tangente de tangente no es necesariamente identidad. Depende del dominio de definición del tangente. Pero la tangente del arco tangente siempre es identidad. Entonces lo que tenemos que resolver es 3x sobre 1 menos 2x cuadrado igual a 1, o sea, 3x igual a 1 menos 2x cuadrado, 2x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Por Viet es la solución de esto, es menos 3 más menos raíz de 3 al cuadrado menos 4 veces a veces b veces c, sobre 2a, ¿no? Sobre 4, o sea, menos 3 más menos, aquí es más 8, 9 más 8, 17, raíz de 17 sobre 4. Como menos 3 menos raíz de 17 sobre 4 es negativo, entonces f de este número sobre 4 va a ser menor que f de 0, que es 0, que es menor que pi cuartos. Entonces, esa no puede ser la solución. Luego, alfa, la solución es raíz de 17 menos 3 sobre 4. En otras palabras, raíz de 17 es 16, da 4, 4 menos 3, 1, un cuarto. Un poquito mayor que 0,25, ¿no? Esa es la única solución del problema.